Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer darles la bienvenida una vez más a la Defensoría de las Audiencias en Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez, esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 26 de enero del 2022 y como siempre me encanta saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, ella es la Defensora de las Audiencias de Radio Educación. Ana C., ¿cómo estás? Muy bien, y yo también te saludo con mucho gusto, José Ángel, de veras me da emoción tu tono entusiasta siempre. Bueno, pues no hay de otra, mi querida, ¿no? Aunque las cosas se vean de repente cuesta arriba, el entusiasmo es parte de, yo creo, el poder salir adelante de la mejor manera posible de estos embates cotidianos. Pero bueno, nos encanta saludarte, tú también siempre eres positiva y aguerrida, así que pónganse en contacto, como las audiencias también, que están en esa postura crítica, propositiva, pero aguerrida, y que se pueden poner en contacto con nosotros al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, en Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Y hablando de la participación, ¿hay alguna comunicación por parte de un radioescucha? Tengo entendido, Ana C. Efectivamente, y si quieren lo podemos escuchar porque es totalmente pertinente con el tema. Pues yo diría que ya que lo presentamos, escucháramos lo que tiene que decir nuestro amigo radioescucha, ¿te parece? Me parece bien. Adelante. Hola, soy Guillermo Oliveros, radioescucha de Radio Educación y de otros programas de radio y televisión y prensa en general. Y quiero opinar sobre el tema que tocó por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de las audiencias. Mi opinión es que me parece muy correcto y transparente y justo que las audiencias sean informadas claramente, que se distinga cuando hay información y cuando hay opinión de los comentaristas o conductores o periodistas, así como también aclarar cuando una noticia, sobre todo las noticias públicas, son inserción pagada, para que la audiencia entonces tenga la información clara, veraz y correcta. Muchas gracias. Bueno, pues ese es el punto de vista de Guillermo Oliveros. Sí, que se dio el tiempo, que se dio a la tarea de grabar este mensaje para compartirlo con todos los demás. Y tiene que ver con lo que vamos a conversar esta tarde con nuestros invitados, Manuel Bobadilla, subdirector de información de Radio Educación, y Adriana Solórzano, la directora de producción y planeación de esta nuestra tan querida emisora. Bienvenida, Adriana, bienvenido, Manuel. Es un placer saludarlos como siempre. ¡Feliz año! ¿Todavía es pertinente decir feliz año? Siempre es pertinente decir feliz año. Feliz año para ti, para Ana Cecilia, para nuestras audiencias. Un gusto estar en este espacio y saludar a los radioescuchas, a las y los radioescuchas. Gracias. Igual, pues, buenas tardes. Es un gusto participar en este programa de la Defensoría y estar con José Ángel Domínguez y con la maestra Ana Cecilia Terrazas y también compartir el micrófono con la maestra Adriana Solórzano. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, Ana Cecilia, la Suprema Corte de Justicia dio un fallo importante. Sí, el 19 de enero pasado y desde entonces a la fecha ha habido muchos comentarios y yo decía hace rato que los comentarios que estaba escuchando pues eran una suerte de cortina de humo ante algo que me parece como periodista formada en una ética periodística tradicional, clásica pero que trasciende pues todas las épocas, parece algo que es evidente y que es obligatorio, que es diferenciar la información de la opinión. Pero bueno, esto es un paquete de decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia y por eso debo agradecer mucho a Adriana Solórzano, que siempre nos ilustra de mejor manera y con las palabras exactas y con la jerga jurídica correspondiente y no la inventada respecto de qué falló la Corte. Y bueno, le quería preguntar qué implica, qué falló, qué significa y después también quería de una vez decir por qué es tan relevante que esté Manuel Bobadilla hoy con nosotros, porque él como subdirector de información de las audiencias de Radio Educación a las que nos debemos, o por lo menos este espacio de la Defensoría
defiende o trata de defender o procura defender o tiene la intención de defender, pues que nos explique exactamente en radioeducación cómo opera, cómo funciona y cómo se diferencia información de opinión. Yo también tendría algunos comentarillos, pero pues sí, quiero estrenar preguntándole a Adriana qué pasó, qué es esto, qué significa, cómo se actualiza esta decisión de la Suprema Corte. Muchas gracias. Y pasa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a fallar en favor de las audiencias, en favor de la progresividad de los derechos. Es un amparo adicional al que ganó la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias el año pasado. Es decir, este es otro más. Y este amparo interpuesto por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos tiene alcances mucho mayores al que ganó AMDA. En ese sentido, pues es importante que consideremos, o cuando menos podríamos ver dos puntos fundamentales de esta nueva sentencia. Una, que reconoce de alguna manera a los derechos de las audiencias como derechos humanos. Es algo que ya tenía también, o ya se tenía ganado en la sentencia del amparo que había obtenido AMDA, y no es una cosa menor, porque el derecho que tienen los defensores y defensoras de las audiencias a defender derechos humanos pone en situación de los derechos de las audiencias como esos derechos que pueden ensanchar la libertad de expresión y no limitantes. Entonces es una concepción importante jurídica que se reitera. Y la otra, de alguna manera, determina que fue inconstitucional toda la reforma que en materia de derechos de las audiencias se hizo en 2017. Es por eso que este amparo tiene un alcance mucho mayor. Y es un alcance mucho mayor porque prácticamente revertirá los cambios de 2017 y estaremos con la ley de 2014. Es importante que la gente sepa que lo fundamental de que se haya revertido estos cambios que se hicieron en 2017 es que se regresa al órgano regulador la atribución para tutelar los derechos. El ruido que han estado haciendo en redes sociales y en otros medios de comunicación sobre que la sentencia obliga a los medios de comunicación a diferenciar entre opinión e información y que parece que es lo único que ocurrió, no es exacto, porque también vuelve a poner, por ejemplo, en el ámbito de las obligaciones generales de los medios de comunicación, diferenciar publicidad de información, como decir una de las otras bondades. Y ya lo que señalaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones vuelve a ser el garante. ¿Por qué hacen tanto ruido con este asunto de diferenciar opinión de información? Precisamente porque siempre fue el tema más controvertido, tan controvertido que por eso AMDA no solicitó que se revirtiera. No obstante, rapidísimamente, aunque sé que Manuel va a hablar de esto y por eso solamente lo voy a abordar con mucha brevedad, en los medios de servicio público de Europa y de Estados Unidos se encuentra como precepto ético hacer esta diferencia. Es decir, tampoco es algo que no tenga un fundamento, es un precepto ético. Quizá lo difícil o lo controvertido es cómo operarlo, pero eso va a ser un tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y mientras el IFT no nos diga cómo va a operar esos elementos para diferenciar opinión de información, no podemos enojarnos, ni desgarrarnos las vestiduras, ni decir que hay un ataque a la libertad de expresión, porque todavía no sabemos cómo va a operar. Ahora claro, lo que se está diciendo es que se tiene derecho a tener información clara y no engañosa. Claro, Adriana, pero esa cuestión, y ya que le dejaste el balón ahí para tirar a gol a Manuel Bobadilla, ¿no? Esa circunstancia se tendrá que resolver también en el actuar cotidiano de las redacciones, ¿no? ¿Qué dirías ahí, Manuel Bobadilla? Tu micrófono está apagado. Finalmente, y como siempre se ha dicho, la libertad de expresión y también la opinión, pues son derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, son derechos que también tienen que ser regulados. Ya se hablaba de la responsabilidad ulterior tanto de los comunicadores como de los medios de comunicación para salvaguardar los derechos de otras personas. Y en este caso son los derechos de las audiencias. Y entonces cada medio tiene una responsabilidad. En radioeducación, incluso en nuestro código de ética de los servicios informativos y programas de análisis, pues ya hay un pequeño apartado. Esto no quiere decir que no se
cumpliendo. Es pequeño, pero se puede actualizar y también actualizar incluso a los lineamientos que se dicten en su momento sobre esta materia. En este momento, en la página 15 de este código de ética que está publicado, incluso ya viene esta separación de información de la opinión y también nosotros lo hemos hecho. Y eso no quiere decir que no sea posible esta separación. Tanto lo hemos hecho que antes, incluso en Radio Educación, nuestros radioescuchas, como muchos de los que siempre han estado presentes en Radio Educación, recordarán que no había opinión, entonces todo era informativo y llegó el momento en que empezamos con opinión y hubo esta diferenciación de opinión también de, finalmente, de la información. Por otro lado, creo que se trata de regular. A veces la regulación no nos gusta tanto, pero finalmente hay lineamientos y los lineamientos ¿qué hacen? Que nos llevan a una mayor profesionalización de nuestro trabajo y eso es fundamental. Entonces yo creo que a futuro estaremos buscando y siempre como los medios públicos, que incluso la Defensoría de las Audiencias que se crea antes de que fuera obligatoria y entonces ahí vamos siempre los medios públicos avanzando y yo creo que en esto pues el día a día siempre estamos buscando que en nuestro trabajo sí haya esa diferenciación tanto de opinión como de información. Entonces, nada más para recuperar lo que estamos hablando. Lo que decidió la Suprema Corte el 19 de enero pasado rebasa el tema de información, de diferenciar información y opinión, pero sí pasa por la esencia de tratar de regresar a los órganos autónomos, en este caso al órgano autónomo correspondiente, al IFT, pues cierto poder y cierta fuerza para defender los derechos humanos. Los derechos de las audiencias son derechos humanos y así de alguna manera entendí que Adriana lo dejó muy puntual. Pero por otro lado, es también, ¿te acuerdas la campaña de nuestros derechos de regreso? Es un poco el pequeño margen que siempre se ha hablado en este espacio de regresar a esto y en general de que los medios masivos de comunicación no den lo que Betty Solís dice mucho en su spot, no te den gato por liebre, que tampoco te vendan una cosa como si fuera otra. Y entonces tan sencillo y tan fácil como decir, estos son los de la fecha, la hora, lo que ocurrió, entre quién es la fuente, la jerarquización y después va, y yo opino fulana cosa. Tan sencillo como decir, mi opinión es esto, pero los hechos son esto otro. En los periódicos es mucho más claro. La sección de opinión tiene su lugar, tiene su lugar clarísimo y está firmada, y la sección informativa tiene otro. Y no nos hagamos guaje, desde luego, nada, de todas maneras, de esto que estamos hablando es imparcial, porque la imparcialidad no existe, ¿no? En las noticias que se escogen, en qué información se da, en cuál no se da, cuál se da primero, qué es la jerarquización, quién entrega y distribuye las noticias, cómo se dicen o frasean, en qué género lo pusiste, si me diste una nota o me diste un reportaje con un relato superliterario, en qué contexto estás colocando esa noticia que estás dando, o no le pusiste todo el contexto o le pusiste otro contexto, cómo se debaten o conversan esas noticias, por ejemplo, que eso es también lo que me interesaba pues decir en términos de radioeducación, es decir, se da una noticia y a quién se llama, a quién se invita, a quién se tiene para comentarla, para conversarla, para editorializarla, para al especialista encargado de quién opina y a quién se convoca. En este caso preciso, por ejemplo, entiendo que en el Twitter de Irene Levy viene, entre otras cosas, comentarista de radioeducación, ¿no? Entonces, y ella tiene una postura respecto de este mismo tema. Entonces, mi querida Adriana y Manuel, no sé si quisieran comentarme otra vez todo lo que hace Radioeducación y cómo se puede, qué les pueden ustedes decir a las audiencias en términos de esta determinación de la Corte, cuál es la salud que tiene ahorita y que guarda Radioeducación, porque vale la pena decirla, cómo medirla, cómo saberla, cómo detectarla. Yo volvería un poco ahora al amparo para decir que lo que se ganó fue regresar a un Estado de Derecho, a un marco de derecho donde hay una garantía por parte precisamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué insisto en esto? Porque también se ha mal informado diciendo que ahora no podrán regirse los derechos de las audiencias por códigos de ética expedidos libremente por los concesionarios. Lo hacen, digamos, de una manera tendenciosa, porque evidentemente los códigos de ética se tienen que expedir de manera libre.
El asunto no es ese, el asunto es que los códigos de ética estaban suplantando a la ley. Es decir, ahora los códigos de ética no tienen por qué contener los procedimientos que debe seguir el defensor o la defensora de las audiencias. Esos los tiene que establecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y lo único que revisa el Instituto Federal de Telecomunicaciones es que ninguno de esos códigos transgreda el piso mínimo, que es precisamente este marco legal. Ahora, volviendo a lo que señalabas, cómo Radio Educación garantiza precisamente esta diferencia entre opinión e información, también es importante que visualicemos lo siguiente: el que esté como un derecho de las audiencias esta distinción no es para que, digamos, todo el tiempo y en todo momento y en todo tipo de programa sea una preocupación. En realidad es para que los medios puedan tener estas responsabilidades ulteriores de las que habla Manuel Bobadilla. Es decir, si en algún momento de manera alevosa se hace una mezcla, que haya ahí un sustento legal para que la audiencia pueda quejarse. Y no me van a dejar mentir que hay muchas veces que cuando hay conflicto de interés con los medios de comunicación, tramposamente se mezcla información con opinión. Es decir, imaginen de repente que se está hablando sobre una iniciativa de ley cualquiera y que en una nota periodística se está informando sobre esta iniciativa de ley va a dejar o va a tener un impacto económico de tantos millones de pesos, pero va a destruir la industria tal, por ejemplo. Y no se dice cuál es la fuente, eso de va a destruir la industria tal. ¿Eso qué es? ¿Es opinión del medio? ¿Es opinión del que está hablando? ¿Es un dato investigado? Y no obstante, en el acontecer noticioso rápido de cuando estamos escuchando la información, con lo que nosotros nos quedamos es, o sea, esta iniciativa va a generar la destrucción de esta industria, cuando ni siquiera nos dimos cuenta que no había una fuente ahí y que es una información que está ahí puesta como si fuera un dato duro y que realmente pues es una editorialización tramposa. Ante esas cosas es que esta ley procura actuar. Ahora, en Radio Educación, pues se tienen rúbricas para cuando entran las secciones de opinión, aclaran los conductores de los noticiarios cuando se trata de una opinión suya, que así es, porque tampoco es tan complicado. Es cuando dices yo creo, yo pienso, yo opino, no le parece, o a mí me parece. Es decir, tampoco tiene que ser algo tan complejo. Lo que se busca es simplemente que haya integridad, que le digas a la gente cuando algo tiene un sustento en un dato, en un documento, en un número, o que le digas quién dice, y no solamente que señales algún, pues, ¿cómo decir?, algún juicio de valor sin que se lo adjudiques a alguien en particular, que lo mezcles junto con información dura, y entonces eso se vuelve información engañosa. Es decir, hablamos de integridad en la manera en la que ejerces el periodismo. Así que no debería ser ningún motivo ni de asusto, ni de susto, ni de enojo. Y por otra parte, también pensar que no se trata de censura, porque todo esto siempre es ulterior, ya lo decía Manuel también. Es decir, se habla y si se comete el error de haber precisamente hecho esta mezcla que no le permita a la gente entender cuál fue la información y cuál fue la opinión, pues que veas cómo lo puedes remediar y solventar, o en todo caso, pues que hagas una aclaración pública de eso que se hizo muchas veces alevosamente. De eso es de lo que nos quiere proteger esta ley, de un uso faccioso o alevoso en los informativos que genere un sesgo que nos lleve a tomar decisiones pues no informadas adecuadamente. Claro, y dices bien, mi querida Adriana, ¿no? En el sentido de la responsabilidad de los medios públicos para combatir lo que en otros casos, medios comerciales o privados, se llaman las agendas de estos mismos medios, ¿no? Y Radio Educación, como una institución del Estado mexicano, pienso yo que debería educar precisamente a sus audiencias para que pudieran discernir y tener cada vez más elementos y reflexionar en torno a estas problemáticas de la libertad de expresión, de la información, de la opinión. Ciertamente aplica mucho más a espacios informativos que son más complicados, pero siento, mi querido Manuel Bobadilla, que por ejemplo en los espacios informativos de Radio Educación, las audiencias cada vez
más están participando y diciendo, esto me pareció que no estaba bien, que hubo un sesgo y tal. ¿Es esto correcto? ¿Qué nos dices ahí? Sí, yo creo que las audiencias cada vez son más participativas y eso es muy bueno. Yo creo que eso nos ayuda siempre a mejorar, a saber que vamos por un buen camino y como decían, es que no se dé gato por liebre, no confundir a las audiencias con lo que se está manejando, con la información o con la opinión. Y como decías, en Radio Educación, además de, y ya lo comentaba la maestra Adriana, de estas rúbricas, también tenemos cuando es entrevista, decir, es la entrevista con la opinión de, y siempre estamos manejando esta parte de cuando es opinión, cuando es información, y la opinión siempre va a ser necesaria periodísticamente. Alguien en algún momento decían que cuando era meramente información, las cosas ya no trascendían. Cuando hay opinión, hay algo que pueda llevarse la gente, lo sabe, pero que sepa finalmente qué es lo que está consumiendo y qué es lo que se le está dando. Finalmente, acá en Radio Educación lo que buscamos es que siempre cualquier opinión esté informada, sirva para orientar a nuestros radioescuchas, a nuestras audiencias. Y bueno, pues esto que decías nos ayuda también a esta participación de las audiencias a orientar esta opinión. Equilibrios. Sí, también. Finalmente son necesarios. Y como yo decía también, finalmente, toda regulación lleva una profesionalización en la que vamos a seguir trabajando día a día en Radio Educación. Yo creo que hay otro tema que me gusta mucho, que se encima con este tema, o bueno, que es paralelo a este tema. Hay que recordar que los derechos de las audiencias como derechos humanos son derechos que se defienden a partir de tenerse que defender en contra de, digamos, los grandes poderes. Y los grandes poderes, ¿cuáles son? Pues los más poderosos, ¿no? No es muy sofisticado. Nuestras audiencias lo pueden detectar perfectamente. ¿Quién tiene mucho poder? Pues los medios de comunicación. ¿Cuáles? Los privados y los públicos. Los privados y los públicos, los dos. Y los comerciales tienen mucho más, a veces, recursos, dinero, etcétera, pero a veces tienen otros, o en otras épocas, o a veces tienen otro tipo de fuerza los medios públicos. En fin. ¿Quiénes más tienen mucho poder? Pues los gobiernos, sin duda los gobiernos. ¿Quiénes más tienen mucho poder? Pues sí, la gente poderosa, las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué trata de hacer un Estado democratizante cuando defiende al individuo frente a estos poderes? Pues trata de repasar cuáles son los derechos humanos y trata de disminuir esta brecha, digamos, de poder entre unos y otros. Entonces, de eso estamos hablando, de ese nivel de importancia estamos hablando. Entonces, bueno, claro, ya dijimos que es tan sutil y tan difícil de alguna manera distinguir la subjetividad de quién está dando la noticia o del medio, de quien esté dando la noticia y por qué está dando esa noticia y no otra, por qué abrió el teaser con A, B y C y no con otra, ¿no? Manuel, ¿con qué abro el noticiario? ¿Con la agenda del presidente? ¿Con qué abro el noticiario? Porque eso pasaba hace algunas décadas en el Instituto Mexicano de la Radio, y yo le preguntaba a la redacción, nada más quiero saber por qué abren con eso. Díganme, pues no es que siempre abrimos así. O sea, no se había pensado, pues, ¿no? Era una como costumbre. Se decidió, pues, porque, claro, como que, pues, es el señor el presidente, ¿no? ¿Por qué no íbamos a abrir con todo lo que va a hacer con su agenda? Ni siquiera con lo que había hecho, sino con lo que iba a hacer. Entonces les dije, oigan, no, la agenda es más, ni aparece. Solamente cuando tenga una relevancia que no puedan discutir, no que podamos argumentar en la redacción. Entonces, esa es una cosa sabrosísima de las noticias, y eso es algo que hay que compartir con las audiencias a veces, de cómo estamos jerarquizamos en la tele, vemos con gran frecuencia pues el video tomado desde un ángulo totalmente morboso de una cosa, de una nota roja. Eso es lo que abre, eso es digamos lo que nos dice, estamos comunicando. No siempre trae ni el contexto, ni el punto de vista, ni el dato, ni el hecho, ni nada. Eso es, bueno, el punto de vista sí de la persona que le llamó mucho la atención porque estaba en el lugar de la bala. Pero en fin, es algo tan complejo la información que sería muy ingenuo pensar que no estamos ya sesgándola de alguna manera con nuestras subjetividades, está siendo mediada por quienes estamos haciendo las noticias. Perdón que me eché ese rollo, pero pues es que eso es obvio. Lo que estamos, como dice Adriana, es intentando, porque tampoco exigimos perfección,
ser íntegros, ser éticos, diferenciar, decir, oigan, no porque yo esté del lado del micrófono, les impongo mi voz, les impongo mi ideología y les impongo mi manera de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede, porque estamos atravesando por un espacio público que es el espacio radiodifundido. En ese sentido, pues sí querría que comentaran tanto Adriana como Manuel algo más. Espero haberles provocado y despertado pues para una hora, pero si no, por lo menos para unos minutos de conclusión, por favor. Sí, que ya estamos al final y un par de minutos tenemos acaso, pero pues sí, las radios y el proselitismo, por ejemplo, ¿no? Adriana, Manuel, gracias por su tiempo. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo cierran? Lo que me parece rescatable de toda esta discusión, a lo mejor sesgada y con intencionalidades diversas detrás, es que precisamente podamos discutir todos estos mecanismos, elementos que tiene el periodismo y que la gente debe conocer como parte de la alfabetización mediática. En efecto, la neutralidad no existe y cuando jerarquizas, forzosamente estás jerarquizando una perspectiva por encima de otra. Cuando uno intenta hacer el trabajo íntegro, intentas precisamente también establecer criterios básicos como qué tiene más repercusión ciudadana, cuáles son las implicaciones para la mayoría, qué temas tienen mucho más impacto en la vida cotidiana. En fin, vas generando ese tipo de elementos que te ayuden a jerarquizar. Pero volviendo a que es muy importante el debate, yo solamente invito a las audiencias a que cuando vuelvan a escuchar una nota como las que escuché mucho cuando AMDA ganó el amparo, diciendo titulares como la Suprema Corte de Justicia acaba de autorizar una ley mordaza, invitarlos a que piensen, ¿quién dice que es una ley mordaza? Eso es información. Se autorizó una ley que, y allí lo que procedía era la descripción de qué es lo que se autorizó, no un calificativo al que nunca los medios, sobre todo las grandes televisoras que hicieron una campaña terrible contra ese amparo, establecieron, bueno, ley mordaza según quién, y lo hacían en formatos de notas informativas, donde normalmente va información dura. Entonces, cuando yo los escuchaba, yo decía, con mayor razón, hace falta volver a esos indicadores que ayuden a diferenciar, porque de otra manera siempre vamos a estar supeditados a una información sesgada en una relación asimétrica que bien señalaba. Lo importante y la garantía de los derechos humanos es para protegernos de estos poderes donde tenemos pues relaciones inequitativas. Perdón, Manuel. Sí, 30 segunditos, Manuel, gracias. Es importante, como ya decía la maestra, finalmente siempre hay que cumplir con los lineamientos de importancia, trascendencia social e impacto. Sin embargo, también a veces llega a haber momentos de comodidad en que dice, como decía ya la maestra Ana Cecilia, siempre vamos a jerarquizar de esta manera u otra. Yo creo que a veces sí caemos en eso, pero para ello también se generan discusiones y yo creo que esas son sanas. Se abre el debate para saber por qué sí, por qué no, de esta manera, por qué estamos incurriendo en eso. Y por otra parte, yo creo que es importante para los noticiarios de Radio Educación decir que a veces también la jerarquización responde al público que llegamos, porque a veces pareciera que, y ha habido momentos en que las audiencias nos piden, como si nada más llegáramos a la Ciudad de México. Hay que entender que también estamos en 25 estaciones, ya sea radios comunitarias, estatales y universitarias, o incluso en radio bilingüe. Entonces también es algo que pesa en este modelo de jerarquización. No siempre, pero sí tenemos que también sopesarlo y tenerlo ahí en mente esta parte para jerarquizar la información, y ya a veces es parte de lo que se tiene que debatir. ¿Qué información sí, qué información no? ¿Cuál es importante? También cómo atender al público que tenemos a diario y cercano. Brindar el mejor servicio, por supuesto, que la radio pública puede ofrecer a toda la diversidad de audiencias. Queridos amigos, muchísimas gracias por su tiempo. El tiempo del programa se ha terminado. Maestra Adriana Solórzano, siempre es un placer conversar con usted. Manuel Bobadilla, te saludo a la distancia. Mi querida Ana Cecilia, ¿alguna despedida final o ya nos vamos? Pues creo que ya nos vamos, pero que nos llamen y nos graben sus comentarios. Ahí estamos en las redes sociales y en las vías de contacto en Radio Educación y la Defensoría de las Audiencias. Hasta la próxima.
Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.